hasta ahora con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, parece que buenos días, los mercados vienen precedidos por Asia desplomándose, el temor se aviva, los futuros europeos caídas del 3%, vemos disparados el precio del petróleo. En este contexto, ¿cuál es la situación de los índices? ¿Cómo ves este momento de advertencia de desplome, Pepe? Bueno, pues yo creo que hay que analizar muy bien, ¿no?, lo que está pasando con la bolsa y lo que está pasando con las noticias, porque hay un cierto desfase también. Hay que pensar que el día que empezó la guerra, la bolsa empezó bajando y luego acabó subiendo, al día siguiente también. Las bolsas americanas no hicieron mucho caso y ha sido pues justo en el momento en el que pues parece que tarda más la guerra de lo que se pensaba que va a ser algo rápido y se ve que va a ser algo más duradero. Y luego cuando ha habido ahí un problema nuclear, pues porque atacaron una central nuclear y tal, cuando se ha puesto todo el mundo muy nervioso, ¿no? Y entonces están habiendo caídas pues ya rozando el pánico. Y bueno, esto de la bolsa siempre pasa igual, ¿no? O sea, las caídas nunca son caídas permanentes, sino que tienen sus dientes de sierra, y ahora ha venido una caída muy fuerte y en algún momento, no tardará mucho, creo yo, vendrá un rebote acorde a la caída. También lo que ocurre siempre en estos casos es que el miedo es libre, el miedo se apodera de la gente, de las bolsas, y llega un momento que la gente piensa, lo voy a perder todo, y entonces quieren vender a cualquier precio. Como la gente que, las manos fuertes, por decirlo así, que van a comprar esas acciones saben que existe el pánico del mercado, tampoco se ponen muy alto a comprar, sino que se ponen bastante abajo y realmente consiguen precios de auténticas gangas. Entonces, esto lo que nos enseña es que en pánico no tenemos que vender. O sea, se podía haber vendido hace pues una semana, dos, ya daban señales un poco negativas, pero ahora mismo que no haya vendido, yo creo que no es momento de salirse de la bolsa. Quizás es momento de aumentar alguna posición. Hay valores que no tienen mucho sentido la caída que están teniendo por lo que le afecta a Rusia, como por ejemplo Inditex o algún otro valor. Y bueno, la verdad es que yo miraría muy bien, pues eso, qué valores y qué sectores podemos entrar ahora, porque podemos hacer realmente buen negocio tanto en el corto, pero sobre todo en el medio y largo plazo. Estaba señalando cómo hay empresas que no son merecedoras del varapalo que están sufriendo. Finalmente, este fin de semana ya se confirmaba esa salida de Inditex de Rusia. Era una de esas noticias esperadas. Lo había hecho Mango, lo habían hecho antes sus rivales como H&M. Finalmente cerraba sus 502 tiendas en Rusia, un mercado que supone el 8,5% del EBIT de la textil. ¿Cómo anticipan en el análisis técnico de la compañía? No sé cuál ves que puede ser la radiografía en este arranque de sesión. Bueno, realmente Inditex técnicamente lo que tiene es un movimiento lateral muy amplio entre la zona de 32 y la zona de 20, que a veces que se pasa un poquito a la baja de esos 20, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? Que tiene un 8,5% de trascendencia lo que pasa en Rusia y de repente baja un 30%, con lo cual no tiene mucho sentido, ¿no?, una cosa con otra. Es decir, que si perdiera todo el negocio de Rusia, que a lo mejor no se pierde, debería valer un 8,5% menos, y sin embargo ya ha bajado un 30% por si acaso, ¿no? Estas son las cosas que digo yo que no tienen mucho sentido. Inditex se puso bajista, pero antes de todo esto, y ya daba señales de estar fuera de valor. Ahora la caída ha sido tan violenta que lo normal es que venga un rebote coherente a la caída que ha tenido. Y luego a partir de ese rebote, pues ya veremos, ¿no? Seguramente ese rebote, pues a lo mejor hay que salirse de una parte, pero yo lo que sí que defiendo es que hay una manera de operar que funciona siempre, que es la de comprar valores de calidad en momentos de desplomes de los mercados, ¿no? Y este podría ser el caso de Inditex. Es decir, ahora mismo estamos en una situación en que hay muchos valores de muchísima calidad que tienen una parte en Rusia o les afecta una parte en Rusia, pero el resto no, o sea, les afecta menos del 10% de lo que pasa en Rusia, que han caído un 20, un 30, un 40, un 50% y que son grandes compañías. Y ya no solamente me refiero a Inditex. Inditex era un caso porque lo tenemos aquí, es la empresa más importante de las que está
en el IBEX, pero luego podemos hablar, pues, por ejemplo, de empresas alemanas, ¿no? Hay algunas empresas alemanas que han caído muchísimo, como las ligadas al deporte, Puma y Adidas, que, bueno, tienen una caída muy, muy fuerte y, bueno, que tendrá que ver, ¿no? Pensamos en esto, de empresas súper fuertes que históricamente siempre han tenido una tendencia alcista buenísima y que a partir de aquí, pues, bueno, pues ahora han tenido y están teniendo caídas muy, muy grandes. Estabas apuntando esas caídas en valores alemanes al mismo tiempo y antes de mirar al mercado del crudo querría parar por lo que puede ser las utilities, las eléctricas, las energéticas y una jornada sobre todo en la que aquí en España, más allá de lo técnico, parece que se va a hablar de regulación, se va a mirar a cifras con dividendos para tratar de frenar el precio de la luz de cara a los ciudadanos, pero en el apartado técnico no sé cómo ves a compañías muy implicadas en todo lo que ha sido todo el tensionamiento de la crisis energética, como puede ser Iberdrola, como puede ser Endesa. ¿Qué es lo que apuntan los gráficos, Pepe? Bueno, pues los gráficos de las compañías eléctricas advierten de precaución. Es verdad que precisamente por esta regulación quizá todavía tengan más margen de caída que el resto. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en las energías renovables se está viendo un efecto contrario, ¿no? Unas más que otras. Por ejemplo, en Solaria vimos una subida muy fuerte y realmente está ahora consolidando, es decir, que parece que puede haber un cambio de sentimiento en el sector de las energías renovables y esto es algo importante porque nos puede dar también hay unas posibilidades, ¿no? Entonces, vemos Solaria que lo ha hecho muy bien y está ahora consolidando. Vemos Gamesa, que tuvo un movimiento muy fuerte al alza y ahora, sin embargo, sí que está teniendo un recorte, pero no está perdiendo los mínimos anteriores. Entonces, quizá ahí tenemos una oportunidad. Yo no estaría en las utilities tradicionales, de momento, veo ahí peligro, pero en estas renovables yo sí que pienso que habría que a lo mejor tomar alguna posición. Y luego, por último, quería comentar también el sector del turismo. Que el turismo yo creo que es el sector que, aprovechando estas fuertes caídas, nos puede dar mayor potencial alcista. Es decir, que yo ahora sí que me plantearía si hacer alguna compra o reforzar la posición en turismo, porque con lo que está remitiendo la pandemia, que ya nos acordamos de la pandemia, ya nadie habla de la pandemia, pero realmente el resto del mundo va a seguir viajando este verano, van a tener muchas ganas de consumir turismo y han tenido caídas muy fuertes. A mí me ha sorprendido que las caídas han sido mucho más violentas de lo que yo me esperaba, pero creo que nos están dejando unos precios de compra que puede ser una gran oportunidad también, ¿eh? Estamos viendo, si miramos a precios, precisamente oportunidades, sobre todo de cara a llenar el tanque de los vehículos, empieza a ser muy complicado. Estamos viendo como en medio de esas negociaciones, más allá, siempre insisto, de lo que es el apartado técnico, negociaciones para prohibir la compra de petróleo ruso, prohibir esos movimientos, ha hecho que el petróleo se dispare a niveles no vistos desde 2008, $130, bueno, acaba de perder ese nivel por lo mínimo el crudo Brent, $126 el West Texas. ¿Y hacia dónde apunta, Pepe? ¿Qué es lo que ves? Bueno, aquí lo que ha habido, pues el mismo pánico que hay bajista en las bolsas, lo hay alcista en el petróleo. Entonces, al final, el petróleo no tiene mucho sentido que llegue a estos niveles así de golpe. Yo creo que es un movimiento de pánico que se va a corregir y que no creo que continúe subiendo hasta niveles mucho más altos. Hay que pensar que al final lo más normal es que se decida aislar a Rusia y directamente, bueno, pues a Rusia ya no se le va a comprar petróleo, eso es lo que se está barajando, pero todo eso hará que el resto de los países pues aceleren un poco la producción de petróleo y como si Rusia no existiera y al final el precio del petróleo tiene que ser el mismo que era antes, realmente, porque es una cosa de oferta y de demanda. Entonces, ahora mismo, pues es verdad que todos los gráficos se vuelven un poco locos, tanto al alza como a la baja, pero luego todo va a llegar a su equilibrio. Y luego también pensemos que el tema de Rusia, pues de momento es un desastre absoluto para Rusia. A nivel económico es una barbaridad y afecta un poco al resto del mundo, pero que eso se va
a paliar. Pero yo creo también que Rusia va a tener que hacer algo para no autodestruirse a nivel financiero, a nivel económico, a nivel de país. Entonces, yo no sé qué va a pasar, pero tengamos en cuenta que Rusia, el deporte oficial de Rusia es el ajedrez, tienen mucha estrategia y yo creo que están pensando alguna estrategia para no arruinar el país. Y eso al final será bueno para todos. No sé lo que pasará, pero ahí lo dejo. Si miramos a lo que están haciendo los inversores, vemos cómo vuelven a acudir a esos valores refugio. Estamos viendo cómo en página de divisas, la relación euro-dólar, vemos ese desplome de la moneda comunitaria, 1,08. La semana pasada veíamos ahí dudando el 1,10. 1,0884 unidades. También el dólar frente al yen se encarece, sigue imponiéndose el billete verde. No sé cuál es el escenario que estás viendo para esa relación euro-dólar, Pepe. Bueno, pues el eurodólar es bajista desde hace tiempo, es bajista con el dólar alcista con el euro. El eurodólar es bajista, quiere decir que cada vez estamos viendo más depreciación del euro. Eso en teoría es bueno para nosotros. La tendencia ya era bajista y lo único que está haciendo es acelerar la tendencia. También se ha pasado un poco el movimiento de caída y seguramente vendrá un rebote, pero realmente esto ya es un tema más nuestro que tiene menos que ver con Rusia. La verdad es que está siguiendo la tendencia que llevaba. Lo que sí que estamos viendo es que la bolsa americana se está viendo mucho menos afectada que las bolsas europeas, ¿no? Y esto también es un dato a tener en cuenta. Primero porque dices, ostras, se podrían ellos contagiar y tienen margen para caer mucho más, y nosotros ya hemos caído mucho. Y por otra dices, sin embargo, están aguantando mucho, ¿no? Y es la economía más importante del mundo, está aguantando mucho. ¿No será que nosotros nos hemos pasado un poco pues por la cercanía, ¿no? Por eso de que si hubiera un ataque nuclear que nos afectaría a toda Europa y aquellos nos entrarían, pero que eso yo creo que no va a pasar. Es decir, que ahí también hay un poco algo que nos está diciendo que las bolsas americanas podrían caer un poco más y nosotros podríamos aguantar, o ya veremos qué pasa con eso. Pero como decía, el eurodólar al final es bajista y de momento pues continúa siendo bajista y ya veremos hasta dónde. Los máximos y mínimos son decrecientes, ahora hemos tenido un mínimo o un pico y seguramente de ahí rebotaremos un poco, pero hasta que no superáramos zona de 1,15, 1,16, pues técnicamente hay que pensar que continuará en el medio plazo siendo bajista. Antes de terminar, Pepe, no sé cuál sería el consejo ahora mismo para cualquier inversor a la hora de emprender esta semana. No sé si el que esté dentro qué hacer y el que está fuera al momento de entrar, o ¿cuál es tu consejo? Bueno, mi consejo es mantener la calma absolutamente cuando hay pánico, que es lo que está pasando en los mercados. La de no vender valores en pánico, nunca, esperarse a los rebotes para vender. Si uno ha decidido tomar la decisión de vender, que no venda ahora, simplemente cuando vea que lleva 3 días subiendo la bolsa, si quiere, que se plantee vender. Y desde luego, en estos momentos sí que son momentos de asumir un riesgo y tomar posiciones en bolsa. Con la vista en el corto plazo seguramente sí, pero con la vista en el medio plazo prácticamente seguro. También es cierto que las posiciones en la bolsa hay que tomarlas poco a poco. Es decir, que si vemos que ha habido una caída fuerte, pues hay que ir comprando. Si baja un poco compramos más, si baja un poco compramos más, y que nos quede ese presupuesto que tenemos para comprar bolsa, intentar limitarlo, ponerlo en varios paquetes un poco más abajo para comprar a precios, si continúa bajando, un poco más bajos. Pero realmente yo creo que siempre que hay una caída fuerte, cuando pasó en la pandemia, cuando ha pasado siempre y ahora también, es momento de tomar posiciones. Lo que no sabemos nunca cuál es el mínimo, porque podría caer todavía un 5% más, un 10% más, no lo sabemos. Pero desde luego, momento de no vender en el pánico y seguramente de tomar posiciones. Pues con este mensaje nos vamos a quedar. Pepe Benard, director de bolsasyfuturos.com, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer análisis del día, en este preludio de lo que es el inicio de negociación de este lunes, para el que los futuros ya anticipan caídas del 2,84% en los futuros del DAX. Gracias, Pepe, feliz jornada, feliz negocio, feliz semana. Muchas gracias, feliz semana. Y en este punto, antes de continuar, vamos a repasar cuál es